A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar sobre temas actuales en la psicología. Mi nombre es Natalia Cisneros y soy psicóloga clínica especializada en la infancia. Estoy aquí con mi compañera Elisa Narváez. Igual psicóloga clínica especializada en infancia y bueno, trabajo hasta adultez temprana. Y hoy vamos a hablar de lo que es memoria y olvido. Un tema que está bastante en boga porque muchas veces nos preguntamos ¿por qué nos olvidamos las cosas? ¿O qué tipo de memoria tenemos? Vamos a hacer una breve recapitulación de cómo recordamos las cosas. Entonces tenemos tres tipos de procesos en el proceso de memoria, que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Entonces vamos a imaginarnos que somos una computadora, por así decirlo, en los procesos de memoria. Cuando ingresas la información es el momento en que nuestros sentidos perciben la información y va ingresando toda esta información a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. Después tenemos lo que es el almacenamiento, cómo esta información se almacena en nuestro cerebro. Y después cómo recuperamos la información, cómo volvemos a la información que de alguna forma se quedó almacenada y fue codificada en el pasado. Y bueno, tenemos una imagen para mostrar eso. Y entonces la memoria sería el proceso por el cual codificamos, almacenamos y recuperamos la información. Parece súper simple, pero no es tan simple realmente. Entonces, cuando tú hablas de este proceso de codificar, almacenar y recuperar, es, por ejemplo, cómo llegamos a un recuerdo, básicamente. Es decir, y esto también tiene que jugar un rol importante en el aprendizaje, ¿no es cierto? Porque a través de los sentidos recibimos información del entorno y la vamos organizando, ¿verdad? O sea, organizamos lo que percibimos. Me imagino, por ejemplo, podemos hablar de cómo organizamos una imagen, ¿no es cierto? Pensemos en cuando vemos una pintura. ¿Qué recibimos? Recibimos el color, la textura, el tema, de qué trata, y eso codificamos y después lo almacenamos y recuperamos cuando por alguna razón necesitamos recuperar ese recuerdo, ¿verdad? O algo o algún estímulo nos recuerda a eso y viene la imagen, viene el recuerdo. Exactamente. Ahora que mencionas esto me remite a hablar un poco sobre la atención. Las cosas que codificamos son las cosas que están encima de las otras cosas que son como el fondo. Son las cosas a las que le ponemos más atención. Y estas situaciones, objetos, información que está por encima, a lo que le ponemos más atención, está determinado por nuestros procesos perceptivos que están determinados por nuestra experiencia. Es decir, cómo a ti te llama la atención algo de este entorno y a mí me llama la atención otra cosa de este entorno y seguramente lo recordaremos de forma distinta. Entonces, con lo que tú dices, y yo creo que es importante enfatizar en esto la experiencia, y retomemos tal vez el ejemplo de la pintura. Cuando vemos una pintura, tal vez yo recuerdo más la temática y tal vez tú recordarás más los colores. O las figuras en sí, como una señora o un señor, exactamente. Entonces, también esto es parte de la memoria. Lo que recordamos depende de nuestra experiencia, de qué cosas sobresaltan a nuestra atención. Y eso es también súper importante. Tenemos tres tipos de memoria específicas, que es la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria sensorial es una memoria súper corta. Vamos a imaginarnos que tenemos una cámara fotográfica que toma fotos instantáneas y todo el tiempo estas fotos instantáneas se están destruyendo y reemplazando por nuevas fotos instantáneas. Es un montón de información que la desechamos inmediatamente en cuestión de un medio segundo a 2 segundos, como pueden ver en la imagen. Entonces es un almacenamiento momentáneo y es una forma de cómo entra la información a través de nuestros sentidos y después se traslada a la memoria de corto plazo, que es un proceso, dura de 15 a 25 segundos, como pueden ver en la imagen, y en esto
esta información la utilizamos para hacer cosas específicas. Por ejemplo, la memoria de corto plazo es cuando yo voy caminando recordando un número de teléfono, como 995, bla, 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 y llego al teléfono, lo marco y se me olvida. Eso es un ejemplo súper claro de memoria de corto plazo y memoria de trabajo. Y bueno, la memoria de corto plazo, los recuerdos de la memoria de corto plazo se eliminan si no los utilizamos o si no son funcionales para nuestro entorno o si no nos llama tanto la atención, como el número de teléfono que lo marcamos y se nos olvida enseguida. ¿Cómo se pasa la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo? A través del repaso. Es decir, mientras más repasamos la información, es más probable que nosotros recordemos las cosas a largo plazo. La memoria a largo plazo, nos preguntaríamos si tiene una duración de por vida. Bueno, ahí cuando me hablas de la memoria a largo plazo, también yo me remito un poco al inconsciente freudiano. Porque, por ejemplo, retomando el ejemplo del número de teléfono, claro, tal vez si yo necesito hacer uso de este número de teléfono para un objetivo en particular, digamos, tengo que llamar a hacer una reservación, me lo voy a recordar hasta que ya haga la reservación, hago la reservación y de ahí nunca más. Tal vez me olvide para siempre ese número de teléfono, pero tal vez si ese es el número de teléfono de alguien que nos interesa, de una persona importante, tal vez ese número de teléfono ya se quede en mi memoria a largo plazo y tal vez, no sé, a todos les debe haber pasado que recordamos de esto para siempre, o sea, pasan miles de años, no miles, pero algunos años, y recordamos ese número de teléfono porque era de alguien importante o de algo que nos importaba mucho, de nuestra primera oficina, de nuestro primer trabajo, del primer novio. Un vívido recuerdo realmente. Exacto, pero de ahí, memoria a largo plazo, para siempre, depende, yo creo que depende qué tanto le ponemos a hacer ese recuerdo, y cuando digo esto me refiero al monto de energía libidinal, que es básicamente decir, qué tan afectivo para mí es esto. ¿Estoy estudiando algo que es para mi carrera de por vida o estoy en una materia que no me interesa, que me obligan a tomar por el pensum? Tal vez estudio, me sé los conceptos, doy el examen y como esa materia nunca me interesó, pero que me obligaron a tomarla, se me olvida. Pero tal vez si es de la carrera que voy a hacer por el resto de mi vida, es un concepto que nunca nos vamos a olvidar. Y esto puede estar en nuestro inconsciente también y de repente sube a la conciencia por alguna suerte de estímulo. Bueno, y también qué tanto utilizo esa información. La información que no se fortalece, es decir, que no la utilizas, se olvida. Por ejemplo, es típico que los chicos han estudiado inglés desde muy chiquitos y salen y no hablan inglés por 20 años. Esa información va a ser olvidada. Tal vez tenga a través de claves y a través de los estímulos específicos pueda ser recuperada, pero realmente la información que no se utiliza se va perdiendo. Y eso es un tema súper importante cuando hablamos de memoria. Y bueno, ahora que tú mencionas esto, pero también creo que es importante, tú ya has hablado mucho de cómo se hacen los recuerdos, es decir, codificamos y luego ya almacenamos, pero también recordemos que hay cosas que todos sabemos que nunca se olvidan. Y eso viene a ser, por ejemplo, la memoria procedimental, ¿verdad? Exacto. Bueno, sí, eso es una parte de la memoria de largo plazo. Se podría decir que la memoria a largo plazo es casi ilimitada. No podríamos decir que tiene un límite, que podemos aprender, tener cosas, memorias hasta tanta cantidad de almacenamiento. Es casi ilimitada y realmente podemos recuperarla cuando la necesitamos, o tal vez no, en caso de represiones como hablaba Freud. Dentro de la memoria de largo plazo tenemos dos tipos de memoria, que es la procedimental y la declarativa. La procedimental es como una base de datos gigante, por así decirlo. Es una base de datos gigante donde está toda la información que utilizamos en el día a día, como por ejemplo 2 por 2 es 4, memoria declarativa. Y la memoria procedimental es un tipo de memoria sobre los procedimientos que hacemos. Por ejemplo, el manejar. Es un tipo de memoria procedimental porque no es algo que haces un esfuerzo por recordarlo, es algo totalmente automático. Todos los procedimientos que aprendemos y se almacenan en la memoria de largo plazo, que representan que eventualmente representaron un esfuerzo, pero después representan simplemente algo automático como montar bici, manejar, incluso aprender a utilizar el teclado. Sí. Todo eso es memoria a largo plazo, que sería la memoria procedimental, que es la memoria de la que tú hiciste énfasis. Y es memoria, recordemos que la memoria procedimental también, como ya tú has apuntado, no se olvida. Entonces, si ustedes aprendieran a montar bicicleta cuando tenían 6, 7 años, y no lo hacen hasta que tengan 25 o 30 por alguna razón,
Cuando vuelven a hacerlo, sí pueden sentirse un poco torpes, asustados, pero el procedimiento se lo saben y no se van a olvidar. Igual que manejar, por eso vemos gente ya muy mayor que igual todavía maneja porque es algo que no se olvida. ¿Verdad? Bueno, antes de pasar a los temas de trastornos de la memoria o el olvido en general, me gustaría hacer énfasis un poco en las redes semánticas, cómo nosotros organizamos la información. La razón por la que recordamos muchas cosas es porque está organizado a través de redes semánticas. Eso implica que si yo te digo animales, ¿qué se te viene a ti a la mente? Bueno, o sea, figuras de animales, evidentemente, Sí. diferentes. Mamíferos, perros, gatos, entonces así vamos desglosando toda la información. Los seres humanos organizamos la información y a través de la organización de redes semánticas es lo que nos permite recordar con mayor facilidad la información que tenemos. Porque si fuera realmente súper desorganizada, sería un poco más difícil recuperar, tal vez está almacenada en el segundo nivel de lo que hablamos de la memoria, pero no es fácil recuperarla. Y por ejemplo, cuando hablas también de redes semánticas y me hiciste la pregunta de los animales, cómo tengo yo clasificados, organizados los animales, también funciona, por ejemplo, cuando te digo amigos. Por ejemplo, yo te digo amigos y tú te remites a tu personal organización de qué es lo que la palabra amigos te provoca a ti, no es la misma que me provoca a mí. O sea, tenemos recuerdos totalmente diferentes porque somos dos personas diferentes. Sí, y entonces a nivel de psicología es súper importante recordar esto, que lo que se recuerda depende mucho de la motivación que tiene dentro del proceso que quiere recordar, por así decirlo. Entonces, ¿por qué olvidamos? ¿Por qué olvidamos? Esa es una muy buena pregunta y creo que podemos responderla desde diferentes ángulos, por ejemplo. Bueno, podemos hablar de que el olvido es un proceso normal. Nos permite recordar las cosas importantes. Es decir, que si cuando yo conozco a una persona y recuerdo todos los pequeños detalles de su ropa y no recuerdo su rostro, no voy a reconocerla después. Pero el olvido de olvidar todo lo que estaba puesto y poder reconocer su rostro me permite, este olvido de todos los otros detalles me permite recordar su rostro y saber que le voy a identificar después. O sea, podemos hablar de una jerarquización, ¿verdad? Totalmente. O sea, de que nuestra percepción, percibimos como un todo, pero recordamos solo una parte específica. Esto que acabas de mencionar sobre el olvido, a mí me remite un poco también, sobre el olvido y sobre la memoria, a cómo diferentes personas con una diferente neurología, o sea, un diferente sistema neurológico, lo que hemos hablado en otros programas sobre la neurodiversidad, procesan de forma diferente. Recordemos que alguien, por ejemplo, alguien con autismo, o sea, recuerda todo, o sea, tener este tipo de memoria que recuerda hasta los mínimos detalles, a veces puede ser un privilegio, o una habilidad innata, o a veces también nos puede causar un poco de perturbación. De malestar, porque imagínense lo que es recordar todo y prestar atención a cada mínimo detalle. El olvido, como ya apuntaste tú, tiene una función. Y es la función de que le ponemos atención a las cosas y recordamos las cosas que son importantes. Entonces así podemos decir que hay dos ramas del olvido. La primera rama es que el olvido es normal, es un proceso normal que todos vivimos, es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tiene el billete de $1 en la parte derecha inferior? No vamos a recordarlo, porque no es una información importante. Tal vez ni siquiera sea codificado, es decir, tal vez ni siquiera la miramos porque la información importante es el billete que tiene un valor para nosotros y tiene un valor comercial, económico, etc. Y la otra rama del olvido, y que es la que más nos interesa, es la rama de las disfunciones de la memoria. ¿Por qué olvidamos? Hay varias razones de por qué olvidamos cuando no es un proceso normal. Una de ellas es, primero tenemos las razones psicológicas y las razones físicas. Las razones psicológicas pueden ser porque hay un tema que nos hace mucho daño y entonces lo reprimimos y lo olvidamos como mecanismo de defensa. Sí, y de hecho Freud ya hablaba de estos recuerdos que surgían tal vez solo, por ejemplo, durante el análisis, ¿verdad? Pero también cuando hablamos de esto, que es reprimido y olvidado, porque tal vez nos causa malestar o porque ya no queremos, a este deseo de que ya quiero sacar eso de mi cabeza, también podemos saber que la memoria nos puede jugar juegos. ¿Y a qué me refiero con estos juegos? Por ejemplo, se han hecho estudios psicológicos en los que, por ejemplo, 7 personas fueron testigos de un accidente de tránsito.
Y cuando les preguntan cómo recordaron, qué pasó en el accidente, las 7 personas lo recuerdan de forma diferente, lo que es interesante porque nos remite a pensar que en la memoria, o sea, hay parte de este tema subjetivo. Es decir, yo recuerdo porque, como tú ya mencionaste antes, el bagaje, mi percepción, cómo codifico las cosas, y recuerdo lo que más presta atención, también la atención juega este papel importante. Entonces, ¿qué olvidamos? También depende mucho, y tal vez incluso creemos los recuerdos se distorsionen, ¿verdad? Por nuestro bagaje, nuestras fantasías. O se interfiera con nueva información. Por ejemplo, cuando aprendemos un nuevo, digamos, estamos aprendiendo francés y me siento al examen de francés y estoy tan nervioso que solo recuerdo el inglés y se me cruzan las palabras por interferencia o porque no uso la información. Bueno, esos son tipos de olvido normales, ¿no? Ajá. ¿Y cuándo es patológico? Cuando es patológico lo llamamos amnesia. Y bueno, hay varios tipos de amnesia, en los que destacan 2, que es la retrógrada y la anterógrada. La amnesia retrógrada implica que no podemos recordar lo anterior a algún evento y generalmente se da cuando hay algún traumatismo craneoencefálico, es decir, un golpe en la cabeza, y lo utilizan mucho en las películas de Hollywood, el típico personaje que se golpea la cabeza y no recuerda nada antes del accidente o no recuerda 3 días antes del accidente, cosas así. Esa es la memoria retrógrada, la amnesia retrógrada. Y la amnesia anterógrada es no poder consolidar nuevos recuerdos. Y eso también se puede dar por daño cerebral, y esto es un poco más grave porque no se puede recuperar. Por ejemplo, la amnesia retrógrada puede recuperarse a lo largo del tiempo. La amnesia anterógrada es difícil de recuperar. La memoria, la información de la memoria de corto plazo no pasa a la memoria de largo plazo. Vamos a imaginarnos una persona que todo el tiempo está preguntando lo mismo porque no recuerda nada de lo que hablaste en los últimos 10 minutos. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos también saltarnos de estos trastornos como el Alzheimer. Sí, claro. Bueno, el Alzheimer tiene muchos... De retrógrado también. Sí, de retrógrada y de anterógrada. El Alzheimer es una enfermedad que, bueno, actualmente pasa mucho, hay mucho diagnóstico de Alzheimer, y es una enfermedad degenerativa. Tiene muchísimos síntomas y bueno, uno de ellos empieza con demencia, con disminución de las funciones cognitivas, entre ellas la memoria. La memoria falla mucho cuando hablamos de Alzheimer y tiene una dificultad bastante grande, en especial cuando las personas son adultas mayores. Sí, y esto también que mencionas en este momento me hace a mí, o sea, y este así pequeño paréntesis del Alzheimer que has hecho, me hace enfatizar y que todos sepan que hay una gran carga emocional cuando hablamos de Alzheimer. O sea, es muy doloroso para las personas que lo están viviendo, pero que en un principio suelen ser conscientes de que no se acuerdan. Claro. Y además siempre son conscientes de que no se acuerdan en etapas iniciales. Ajá. Es decir, es desesperante. Y ahí es cuando vemos que la memoria es esta cuestión tan central y tan importante, porque muchas veces, o sea, se habla de la memoria desde este lado así más, por ejemplo, gente que tiene gran capacidad de memoria, que puede memorizar cantidades de números y cosas, pero la memoria es lo que nos sirve en el día a día. Todo el tiempo estamos usando la memoria. Y cuando falla es cuando vemos lo importante que es y las vinculaciones emocionales que esto puede tener. Como por ejemplo las personas que sufren Alzheimer, los que están a su alrededor también sufren. Claro, y cuando tienen dificultades en la memoria como en la amnesia anterógrada, que es no poder consolidar nuevos recuerdos, se necesitan estrategias específicas, como escribir notas para poder funcionar a través del día a día y bueno, que las personas puedan estar solas. Muchas veces llega el Alzheimer donde son totalmente dependientes de otra persona, pero inicia con desorientación, de lugares conocidos, mucha confusión. Es decir, que la memoria no es lo primero que se afecta en el Alzheimer, pero es una de las cosas más importantes. Y bueno, eventualmente con el Alzheimer las personas dejan de darse cuenta y de ser conscientes de su dificultad. Y todos hemos conocido a alguien que dice que mi abuelita ya no se acuerda quién soy. Entonces es bastante doloroso para la familia. Y las causas realmente del Alzheimer no son muy conocidas, pero se cree que es 1, la edad, 2, la historia familiar.
Y bueno, la herencia también, el factor genético. La edad y el factor genético, a pesar de que hay personas jóvenes que pueden padecer Alzheimer temprano y que es muy raro, pero se puede ver. Ustedes mirarán una foto sobre cómo es la degeneración del cerebro en personas con Alzheimer. Es decir, en las primeras fotos, en el lado izquierdo, se puede mirar cómo está el cerebro, es decir, el cerebro, la masa encefálica, y cómo se va deteriorando en el lado derecho. En las dos imágenes que ustedes pueden ver en pantalla, se puede mirar cómo es el deterioro y cómo se va encogiendo el cerebro cuando son procesos de Alzheimer, bueno, siempre es degenerativo, cuando son procesos de Alzheimer avanzados. Entonces, si vemos cómo, o sea, el cerebro, las zonas negras son lo que ya se ha deteriorado, lo que ya no está ahí. Exactamente, lo que ya no está ahí y, bueno, no se va a recuperar. Y esto hace que también el Alzheimer sea una enfermedad tan difícil de tratar. Más bien se pueden fortalecer y disminuir la rapidez con la que aparecen los síntomas, pero es una enfermedad que no se puede parar. Bueno, un poco cerrando sobre el tema de la memoria y la amnesia, ¿cómo fortalecer la memoria? Fortalecer la memoria tiene dos ejes súper principales, que el primer eje es el estilo de vida saludable. Es como yo llevo mi vida, como ustedes ven en la pantalla, es el estilo de vida saludable que abarca también la alimentación balanceada, porque a partir de cómo nos alimentamos nosotros también funciona nuestro cerebro y nuestras funciones cognitivas. El ejercicio es básico para mantener la memoria también, es decir, estos dos ejes y un sueño adecuado. También en el estilo de vida saludable se hace énfasis en un sueño adecuado. ¿Qué es un sueño adecuado? Dormir lo suficiente para mantenerte activo el siguiente día. Bueno, y esto depende también de cada persona, o sea, cada persona necesita más o menos horas de sueño. Totalmente. Y también cuando estamos hablando de este estilo de vida saludable, queremos hacer énfasis en que el cuerpo y la mente siempre están conectados, o sea, no podemos separar, y como psicólogas sí, nosotros tal vez trabajamos en la mente, pero siempre también el cuerpo y cómo la persona trata su cuerpo, qué es lo que pone en su cuerpo, cómo lleva su vida, va a influir en su estado de salud. O sea, muchas veces también alguien que está pasando por una depresión o un trastorno de este estilo, lograr que, digamos, salga a hacer ejercicios, salga al parque, salga a caminar, ya es parte de la terapia, o sea, es una pauta terapéutica que también se le puede dar. No solo es también el tema de que trabajar en terapia, sino también extender eso hacia afuera y hacia cómo la persona trata a su cuerpo. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, y el otro eje, aparte del estilo de vida saludable, son cómo yo fortalezco la memoria, es decir, el fortalecimiento, que son ejercicios mentales. Hay muchas investigaciones que dicen que mientras más me relaciono, mejor es mi memoria cuando más me relaciono, mejor es mi memoria cuando soy adulto mayor. Entonces, esta es una de las razones. Bueno, el relacionarse es un eje de intervención cuando las personas tienen Alzheimer, porque eso les permite mantener más su cerebro trabajando y mantener mejor su memoria. Y también organizar la información. Como les dije, las redes semánticas son básicas. Cuando no recordamos algo, cuando es difícil estudiar para un examen, organizar la información y darle un sentido, digamos un repaso elaborativo, es súper útil para poder tener organizada la información y recordar de mejor forma. Sí, y bueno, complementando esto, también por eso hemos escuchado estos programas, por ejemplo, 60 y piquito. Recordemos que también la memoria puede fallarnos un poco más cuando ya estamos hablando de edades avanzadas, y tener grupos de apoyo o grupos donde las personas mayores puedan ir a interactuar les ayuda a fortalecer la memoria. Pero también cómo estoy yo emocionalmente va a incidir también en mi memoria, o sea, en cómo la mantengo al día y la mantengo activa. Y qué tanto me relaciono, aunque 60... son jóvenes todavía, sí, los de 60. Sí, pero desde ahí empieza también estos temas de tal vez ya son más solos, los hijos se han ido de la casa. Entonces siempre estar rodeados de la familia nos ayuda a sostener un poco más la memoria y ejercitar la memoria. Como ya dijiste tú, la lectura, las actividades, salir, ejercitarse, tener todo un estilo de vida, todo eso se relaciona a la memoria. Bueno, con eso cerramos un poco sobre el tema de memoria y olvido. Muchas gracias por estar aquí, Nati. Gracias a ti, Elisa. Y hasta la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez.
Psique Viva,